El comandante D de la flota de expansión galáctica Gemonium se inclinó hacia adelante en su silla de mando, estudiando la pantalla holográfica con los ojos entrecerrados. Su flota de 50 naves de guerra había entrado en este sistema anodino, esperando una conquista fácil. No se detectó esta nave en las coordenadas 27 a 8403. La oficial June informó que su voz estaba tensa por la confusión. Desconocida. El tamaño de la configuración indica una pequeña nave de patrulla, pero las lecturas de energía son inusuales. Movió sus apéndices primarios con desdén. Este sistema fue clasificado como contenedor de una especie primitiva. Sus primeros experimentos FTL se detectaron hace solo décadas. La nave no slama. Jim anunció. La pantalla de visualización se activó, revelando a una mujer humana con un uniforme azul nítido. Su postura no transmitía miedo ni sumisión. Esta es la capitana Hannah de la nave espacial de las Naciones Unidas. Vigilante, ha entrado en territorio humano soberano. Indique sus intenciones o retírese inmediatamente. Permítase un pequeño gesto de diversión. Esta es la comandante D de la hegemonía. Su especie se rendirá y se integrará o se enfrentará a la extinción. Tienen una rotación estándar para cumplir. La expresión del capitán Hannah permaneció inalterada. Sugiero que lo reconsideren. Respondió con serenidad. Esta es su única advertencia. Una señal a su oficial de armas. Dispara una demostración. Desactiva sus motores. El rayo se disparó y, de alguna manera, falló. La nave humana realizó una maniobra que desafiaba cualquier comprensión de física. Papá parpadeó con los 4 ojos en rápida sucesión. Nunca había visto una nave moverse así. La nave humana aparentemente se había retorcido en el espacio, girando sobre un eje que debería haber abierto su agujero. ¿Cómo evitaron nuestros sistemas de objetivo?, exigió, levantándose de su silla de mando. Reporte. El oficial de armas Juan golpeó frenéticamente su consola. Desconocido. Nuestro objetivo era perfecto. Se movían más rápido de lo que nuestras armas podían rastrear. Imposible. Ninguna especie primitiva podría desarrollar tal tecnología. Escani ESA Nave. Los dedos de la oficial Jun bailaron sobre su consola. Comandante. Detecto picos de energía inusuales en todo su salón. Parece que están usando algún tipo de tecnología de manipulación de la gravedad. Manipulación de la gravedad. La voz de Day se redujo a un susurro. La hegemonía. Había teorizado sobre dicha tecnología, pero nunca la había implementado con éxito. Eso explicaría la maniobrabilidad. El oficial de comunicaciones interrumpió al comandante. La nave humana. Nos llama de nuevo. Da enderezó su postura, alisándose la capa ceremonial de batalla en la pantalla. La capitana Hannah apareció de nuevo. Su rostro serena, pero Stern, sus armas disparan. Constituye un acto de guerra contra la humanidad. Esta es una advertencia final para que retiren su flota inmediatamente. Day sintió una oleada de inquietud que recorrió su columna vertebral, pero Pride mantuvo la voz firme. La hegemonía no se retira. Quizás malinterpreten su situación. Se enfrentan a 50 de nuestras naves de guerra más avanzadas. Una pequeña nave de patrulla no puede esperar prevalecer. Entonces han tomado su decisión. El capitán humano asintió a alguien fuera de pantalla antes de que se cortara la transmisión. Han terminado. Las comunicaciones informaron. El oficial de comunicaciones Day regresó a su puesto de mando. Todas las naves en formación de combate. Objetivo Delta. Sus armas y sistemas de propulsión. Disparen a mi señal. La hegemonía se movió con precisión. Extendiéndose para rodear la solitaria nave humana en la pantalla táctica, la UNSS Vigilant permaneció inmóvil como si aceptara su destino. El oficial Jun dijo vacilante, no intentan escapar ni pedir refuerzos. Esto no concuerda con los patrones de comportamiento esperados para una nave superada. De consideró esto, era realmente extraño. Quizás los humanos eran más alienígenas en su pensamiento de lo que la inteligencia había sugerido, o quizás, ¿podrían estar atrayéndonos a una trampa?, se preguntó en voz alta. Los escaneos no detectan otras naves en el sistema. Juan informó que si llegaban refuerzos, tendrían que llegar a través de corredores FTL estándar que estamos monitoreando. Asintió. Proceda con el fuego de ataque. 49 naves dispararon simultáneamente una lluvia de armas de energía y misiles que convergieron hacia la pequeña nave humana. Debería haber sido destruida al instante. En cambio,
Sucedió lo imposible. La Vigilant se movió no solo evasivamente, sino con una fluidez que la hacía parecer nadar a través de rayos de energía espacial que deberían haber impactado en la zona. Atravesaron misiles de vacío que ajustaron su rumbo y fueron interceptados por fuego preciso de defensa de punto. Entonces, la nave humana comenzó a responder. Pequeños proyectiles, casi invisibles para los sensores de hegemonía, fueron lanzados desde el vigilante. Se movieron a velocidades que las computadoras tácticas registraron inicialmente como errores de cálculo. Impacto inminente. Wang gritó. El crucero de hegemonía más cercano se estremeció cuando uno de los proyectiles humanos impactó su casco en lugar de una explosión convencional. El punto de impacto pareció colapsar hacia adentro como si el espacio mismo estuviera siendo aplastado. ¿Qué fue eso?, preguntó papá, observando con horror cómo la sección media del crucero implosionaba. ¿Alguna forma de gravedad? Jun informó que su voz temblaba, creando un pozo de gravedad localizado que atrajo al crucero hacia sí mismo. 2 naves más sufrieron destinos similares en rápida sucesión. Todas las naves realizaron maniobras evasivas. Ordenaron ajustar los parámetros de objetivo, desplegar contramedidas. La elegante formación se disolvió en el caos mientras la flota de hegemonía se dispersaba intentando evitar las armas de la nave humana. El vigilante persiguió con precisión implacable, aparentemente anticipando sus movimientos. Antes de que ocurrieran, el Commander ya perdió contacto con 6 naves. El oficial de comunicaciones informó que la cohesión de la flota se está desmoronando. Day miró la pantalla táctica con incredulidad. Esto era imposible, inconcebible. Una pequeña nave de patrulla estaba diezmando su flota y apenas habían logrado asestar un solo golpe. A cambio, enviaron los datos técnicos al resto de la flota. Ordenó centrar todo el análisis en encontrar una debilidad en sus sistemas de defensa mientras su tripulación se apresuraba a obedecer. Denotó algo perturbador en las señales tácticas. La nave humana no. Simplemente evadiéndolo, seleccionaba objetivos con precisión quirúrgica. Desactivó primero los sistemas de armas y luego los motores, dejando las naves de hegemonía a la deriva, pero con el soporte vital intacto, no intentan destruirnos. Se dio cuenta en voz alta. Nos están desactivando, señor oficial Jun, dijo con una voz apenas audible. He completado el escaneo profundo de su nave. Ni siquiera es su nave más avanzada. La señal de energía sugiere que esta es simplemente una nave de exploración. Day sintió un escalofrío en el estómago. Si esto era simplemente una nave de exploración, envíe una comunicación prioritaria al Consejo de Hegemonía. Ordenó, hemos cometido un grave error de cálculo. Solicitud inmediata. Sus palabras se interrumpieron cuando la cubierta se tambaleó bajo él. Las alarmas de advertencia sonaron por todo el centro de comando. Impacto directo a nuestro sistema de propulsión principal. Wan informó, estamos muertos en el espacio. El oficial de comunicaciones se giró desde su puesto. El miedo era evidente en su postura. Comandante, la nave humana nos llama de nuevo. Das enderezó el uniforme intentando mantener la dignidad que se espera de un comandante de hegemonía en pantalla. Capitán. El rostro de Hannah permaneció inalterado, su expresión permaneció igual que antes. Comandante, su flota ha sido neutralizada. Hemos inutilizado 23 de sus naves y podemos continuar hasta que las 50 estén inoperables. ¿Desea reconsiderar su postura el día de la rendición? Miró a su alrededor, a su centro de comando, y vio el miedo y la confusión en los rostros de sus oficiales. Había entrado en este sistema esperando una conquista fácil, una simple adición a las fronteras en constante expansión de En. En cambio, se había encontrado con algo que la hegemonía nunca había enfrentado en su expansión de 1000 años, una especie que no solo era capaz de defenderse, sino de infligir una derrota humillante. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó. Su voz hueca, reconociendo la derrota, respondió la capitana Hannah. Retirada inmediata del espacio humano. Un mensaje para sus líderes. La humanidad valora la paz, pero estamos preparados para la guerra. La decisión de nuestra futura relación es suya. Miró la pantalla táctica que mostraba su flota, una vez orgullosa, ahora dispersa y rota. Comprendió con perfecta claridad lo que los humanos querían decir con la palabra lamentar. La respuesta vigilante fue inmediata y devastadora. Puntos de luz brotaron de su casco, interceptando misiles IG con perfecta precisión. Luego, disparó sus propias armas. 3 cruceros sufrieron daños críticos. Gritó la oficial June. El pánico era evidente en su voz. Sus armas estaban usando actores cinéticos con algún tipo de tecnología de fase.
El día miró con incredulidad mientras la nave humana ejecutaba otra maniobra imposible. Todo brilló brevemente antes de reaparecer detrás de un destructor de hegemonía. La nave más pequeña estalló en llamas momentos después. «Muera imposible», susurró. Ninguna especie en su etapa de desarrollo debería poseer tal tecnología. El oficial de inteligencia Tai se acercó a la estación de mando. «Señor, nuestras bases de datos indican que los humanos evolucionaron en un mundo de alta gravedad y radiación. Su historia muestra una guerra constante. Han comprimido milenios de desarrollo de armas en siglos». «No importa», declaró papá. Las mandíbulas chasquearon con determinación. «Todavía los superamos en número. Todas las naves convergen en ataque». La orden resonó a través de la red de comunicación de la flota. Los 46 restantes. Las naves de la hegemonía se movieron para rodear al vigilante. Su formación se tensó como una soga. Papá observó la pantalla táctica. Con renovada confianza, ninguna nave, por muy avanzada que fuera, podría resistir el fuego concentrado desde tantas direcciones. Todas las naves, fuego a mi señal. Él ordenó, fuego 3, 2, 1. El vacío del espacio se iluminó cuando rayos de energía y proyectiles convergieron en la posición de la nave humana. Por un breve instante, se permitió sentir satisfacción. Esto acabaría con la resistencia humana y restauraría el orden natural. Esa satisfacción se evaporó cuando la pantalla táctica se actualizó. El vigilante, de alguna manera, había dividido sus sistemas defensivos para contraatacar desde múltiples vectores. Simultáneamente, un campo de energía brillante apareció alrededor. Y la nave no era un escudo estándar, sino algo que parecía doblar el fuego entrante lejos de la sala. «¿Qué estoy viendo?», exigió papá. La voz de Jun tembló al responder. «Parece ser algún tipo de distorsión espacio-temporal localizada. Están doblando el tejido del espacio mismo para desviar nuestras armas antes de que pudiera procesar esta información». El vigilante lanzó su contraataque. Pequeños proyectiles similares a dardos se dispararon desde lanzadores a lo largo de su sala, moviéndose a velocidades que ponen a prueba la capacidad del sensor de hegemonía para rastrear acciones evasivas. «Murió», ordenó. Pero era demasiado tarde. Los proyectiles impactaron en sus objetivos con precisión infalible. No explotaron en el sentido convencional. En cambio, simplemente atravesaron las alas exteriores de las naves de hegemonía como si el metal no fuera más sustancial que vapor. 5 naves más reportaron daños internos críticos. El oficial de comunicaciones anunció: «Las armas humanas están atravesando nuestros cascos y detonando dentro de nuestras naves». Da golpeó su puño contra su consola de mando. «¿Cómo está?». Es posible que su nivel tecnológico se evaluara apenas después del plan. El oficial de inteligencia Todd trabajó frenéticamente en su puesto extrayendo datos de los archivos de Hickman. «Señor, encuentro discrepancias en nuestra inteligencia. Parece que nuestra evaluación inicial se basó en tecnología civil humana y comunicaciones públicas. Nunca penetramos sus redes militares en la pantalla principal. Otra hegemonía». El crucero se partió al detonar algo en lo profundo de su núcleo. La explosión produjo un inusual estaño azulado que nunca había visto antes. «¿Qué era eso?», preguntó con su voz. «Una energía apenas audible. La lectura sugiere antimateria». El oficial Jun respondió con incredulidad: «Están usando detonaciones controladas de antimateria». Una sensación de frío recorrió el cuerpo de Da. Las armas de antimateria eran teóricas, incluso para la hegemonía. Los requisitos de energía y los problemas de contención han resultado insuperables para sus científicos, pero estos humanos las empleaban con aparente facilidad. «Señor», el oficial te dijo con una voz extrañamente tranquila, «he compilado un análisis preliminar de la tecnología militar humana. Basándonos en lo que observamos, ¿te gustaría oírlo?». Deya sintió aturdido mientras observaba cómo otra de sus naves se desintegraba en la pantalla táctica. Los humanos parecen haberse desarrollado siguiendo una trayectoria tecnológica diferente a la de la mayoría de las especies con las que nos hemos topado. Su mundo natal de alta gravedad forzó una adaptación única en el diseño de sus naves espaciales. Además, su historia está marcada por una constante guerra interna que impulsa el desarrollo de armas a un ritmo acelerado. Te mostró una serie de imágenes en una pantalla secundaria. Registros históricos del mundo humano que muestran su progresión de armas de proyectiles primitivas a sistemas basados en energía en una fracción del tiempo que les había llevado a otras especies. Lo más preocupante es esto. Te continuó destacando las lecturas de los sensores del vigilante.
Su nave parece estar usando un sistema de combate visual mucho más avanzado que nuestras computadoras tácticas. Está prediciendo nuestras maniobras antes de ejecutarlas. Day observó cómo el vigilante realizaba otra evasión imposible, girando en el espacio para evitar el fuego concentrado de 3 naves de hegemonía. Simultáneamente, la nave humana disparó un solo proyectil que, de alguna manera, se dividió en múltiples objetivos en pleno vuelo, impactando a los 3 atacantes en secuencia. Comandante, hemos perdido 11 naves. El oficial de comunicaciones informó que 7 más están gravemente dañadas y son ineficaces en combate. Las mandíbulas de Death hicieron clic. Rápidamente, una señal de estrés. Su especie no podía ocultarse fácilmente. Casi la mitad de su flota ya estaba neutralizada y apenas habían rozado la nave humana. Pero la rendición era impensable. La hegemonía nunca se había retirado en sus 1000 años de historia de expansión. Nueva estrategia anunciada el día. Todas las naves funcionales se mueven a la configuración Omega 6. Concentran el fuego en un solo punto de su casco en secuencia. Ninguna tecnología puede defenderse contra suficiente energía concentrada. Las naves de hegemonía restantes se reposicionan creando una esfera alrededor del vigilante con espacios precisos que les permitirían disparar sin riesgo de impactarse. Era una maniobra de manual, una que había roto las defensas de innumerables civilizaciones antes. Pero mientras papá observaba al vigilante en la pantalla ICAL del TCT, notó que algo perturbaba la nave humana. No intentaba escapar de la formación. En cambio, mantenía su posición en el centro exacto de la esfera, como si invitara al ataque. El señor oficial June dijo vacilante: detecto una acumulación de energía inusual dentro de la nave humana. No se parece a nada en nuestras bases de datos. Ignoralo, Papa. Ordenado. Todas las naves se preparan para disparar a mi señal. Apunten a su sistema de propulsión. 3, 2, 1. Disparen rayos de energía desde 30 naves de guerra de hegemonía. Convergieron en los motores de vigilancia por un breve instante. Pensé que lo habían logrado. La nave humana pareció parpadear y distorsionarse bajo el bombardeo. Entonces, la realidad misma pareció curvarse alrededor del vigilante. Una onda de distorsión se expandió desde una nave humana, creciendo rápidamente hasta que rodearon toda la formación de la hegemonía. Cada nave, atrapada en la ola, perdió repentinamente la energía. Sus luces parpadearon y los motores se apagaron. ¿Qué pasó?, preguntó papá mientras se activaban los sistemas de emergencia de su propia nave insignia. Una especie de pulso electromagnético, respondió el oficial Tai. Trabajando junto a la tenue luz roja de emergencia, pero mucho más poderoso que cualquier cosa que hayamos encontrado, penetró nuestros escudos como si no estuvieran en la pantalla táctica. Ahora operando con energía de respaldo. De observó con horror cómo el vigilante se acercaba metódicamente a cada nave de la hegemonía inutilizada. La nave humana no las estaba destruyendo, sino que estaba atacando sistemáticamente los sistemas de armas y motores con precisión quirúrgica. Dejando a las naves intactas pero indefensas, podrían destruirnos todo el día. Me di cuenta de que estaban bien, pero están eligiendo no hacerlo. Señor, el oficial de comunicaciones gritó, estamos recibiendo una transmisión de la nave humana. Están transmitiendo en todas las frecuencias a todas las naves simultáneamente. Day se enderezó en su silla de mando, tratando de mantener la dignidad. Incluso en la derrota, lo hizo. El rostro del capitán Hana apareció en la pantalla. Su expresión seguía tranquila y controlada. Comandante D, esta demostración está completa. Su flota ha sido neutralizada sin pérdidas significativas de vidas. Le sugiero que reconsidere su postura sobre la rendición inmediata del territorio humano. Day miró a su alrededor, a su centro de mando, a los rostros de su tripulación, iluminados solo por luces de emergencia. La pantalla táctica mostraba su orgullosa flota, ahora inutilizada y a la deriva en el espacio. La verdad era inevitable. ¿Cuáles son sus términos?, preguntó. Las palabras le amargaron la boca. Lo mismo que antes. Capitán Hana respondió, retirada inmediata del espacio humano y reconocimiento de nuestra soberanía. No tenemos ningún interés en la conquista. Comandante, simplemente deseamos que nos dejen en paz. Mientras Da contemplaba las palabras del capitán humano, el oficial Tai se acercó a su puesto de mando y habló en voz baja. Señor, he completado mi análisis. Si esto es simplemente una nave de patrulla, como afirman, debemos considerar de que podrían ser capaces sus naves de guerra. El pensamiento provocó un escalofrío en el cuerpo de Da.
Esta sola nave había inutilizado la mitad de su flota sin sufrir daños significativos si los humanos desplegaban sus. El verdadero poder militar se prepara para aceptar sus términos, dijo Da con voz hueca por la derrota. El Consejo Amy necesitará reevaluar toda nuestra comprensión de esta especie mientras observaba la imagen del capitán humano en su pantalla. De se preguntó cuántas otras especies primitivas había subestimado la hegemonía en su expansión de los 1000 años, y por primera vez en su carrera, cuestionó si el camino de conquista de los Eeman era sostenible en una galaxia con especies como la humanidad. La vigilancia parecía desvanecerse entre ataques. Su tecnología de sigilo confundía a los sensores de la hegemonía cada vez que reaparecía. La nave de la hegemonía sufrió daños críticos. Se detectaron armas EMP. El oficial Hun reportó que una nave tras otra perdieron escudos y comunicaciones. Señor, hemos interceptado sus transmisiones. El vigilante es solo una nave de patrulla, ni siquiera una nave de guerra dedicada. El exoesqueleto de Da palideció. Eso no es posible. El rostro del capitán humano apareció de nuevo en la pantalla de la vista. Comandante D, le ofrezco una última. La oportunidad de retirarse. Su flota ha sufrido suficientes bajas. El orgullo superó la creciente sensación de temor de D. La hegemonía no se retira, entonces no nos deja otra opción. La capitana Hannah respondió con su voz teñida de arrepentimiento por lo que pudo haber sido. Múltiples nuevas señales de energía florecieron en la pantalla táctica. Día. Miró las lecturas del sensor con incredulidad. Las señales aparecían en el borde del sistema, lejos de cualquier punto de salto reconocido. ¿Cómo habían llegado sin usar los corredores FTL establecidos? Era como si simplemente se hubieran materializado de la nada. 7 nuevos contactos. Oficial. Hun informó con voz temblorosa. Configuración desconocida, pero el tamaño y la salida de energía sugieren que hay naves capitales allí. Son mucho más grandes que las del vigilante. Día. Las mandíbulas se ajustaron rápidamente mientras las hormonas del estrés inundaban su sistema. Muéstrenme la pantalla principal. Cambió para mostrar las naves que se aproximaban. A diferencia de la apariencia elegante y casi delicada del vigilante, estas naves eran enormes e imponentes. Sus alas eran angulares y oscuras, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Las luces rojas de marcha pulsaban a sus costados como el latido de un gran depredador. «Nos están llamando». El oficial de comunicaciones anunció que Da enderezó su postura y se ajustó la capa ceremonial. Incluso en la derrota, un comandante de la hegemonía debe mantener la dignidad en la pantalla. El rostro que apareció no era el del capitán Annis. Este hombre humano vestía un uniforme oscuro con insignias doradas en el cuello. Su rostro estaba marcado por la edad. Su mirada dura y evaluadora. El comandante Dei de la flota de expansión de la hegemonía dijo que los humanos no lo formulaban como una pregunta. Esto es. Almirante JYN de la séptima flota de la Armada Espacial de las Naciones Unidas. Sus fuerzas han participado en hostilidades no provocadas contra una nave humana en el espacio soberano. Esto constituye un... El almirante luchó por mantener la voz firme. Ha habido un malentendido. Simplemente estábamos llevando a cabo el protocolo de expansión estándar disparando contra nuestra nave de patrulla tras ser advertidos de retirarse. El almirante lo interrumpió. Nuestros sensores registraron todo el intercambio. No hay ningún malentendido en la pantalla táctica. Las 7 naves de guerra humanas habían formado una formación precisa alrededor de lo que quedaba de la flota de la hegemonía. Su posicionamiento era impecable, cortando cualquier posible vector de escape. El señor oficial Ta susurró desde el asiento de mando de D. Un análisis preliminar sugiere que estas naves superan a las nuestras en al menos 2 generaciones tecnológicas. Sus sistemas de armas son preocupantes. Dei lo ignoró, concentrándose en el almirante humano. ¿Cuáles son sus intenciones? Eso depende de sus próximas acciones. El almirante JYN respondió, Capitán. Hannah le ofreció la retirada. Esa oferta se mantiene, pero solo por los próximos 5 minutos. Consideraremos su presencia continua como un acto de agresión y responderemos en consecuencia. Orgullo y entrenamiento. Guarden la mente de D. La hegemonía. No se retiró, no se rindió en 1000 años de expansión. Nunca se había retractado de una confrontación, pero tampoco se había enfrentado a algo así. ¿Cómo sabemos que nos permitirá irnos pacíficamente?, preguntó D, ganando tiempo mientras evaluaba sus opciones. La expresión del almirante no cambió, porque a diferencia de usted, comandante, preferimos la diplomacia a la conquista.
Si hubiera respondido a la advertencia inicial de la capitana Hannah con respeto en lugar de amenazas, toda esta confrontación podría haberse evitado. En una pantalla secundaria, DY pudo ver al vigilante tomando posición junto a las naves de guerra recién llegadas. A pesar de todo lo que le había hecho a su flota, la nave de patrulla parecía diminuta al lado de las naves capitales. Señor oficial, Hun informó urgentemente. Detecto acumulaciones de energía en las naves humanas. Están cargando sistemas de armas. Días de inactividad mental. La mitad de su flota ya estaba inutilizada. Las naves restantes estaban dispersas. Su formación se rompió y ahora se enfrentaban a 7 naves capitales de capacidad desconocida pero claramente superior. La decisión lógica era obvia, pero la doctrina Eman lo prohibía. Retirada, for minutos restants. Comandante. El almirante JYN observó con calma. Day tomó su decisión. Señaló a todas las naves operativas. Prepárense para un ataque simultáneo contra la nave de ataque humano. Máxima potencia de fuego. Mostraremos a estos humanos el poder de la hegemonía. Sus oficiales intercambiaron miradas alarmadas, pero comenzaron a cumplir sus órdenes. Las naves restantes ajustaron sus posiciones. Los sistemas de armas se están cargando. Señor oficial, te dijo en voz baja, este curso de acción tiene una tasa de éxito proyectada de menos del 3%. Debo dejar constancia formal de mi objeción. Day respondió con frialdad. La hegemonía no calcula las probabilidades, la supera. La exhibición táctica mostró sus 20 naves restantes de combate moviéndose en formación de ataque. Sería glorioso incluso en la derrota. Se cantarían canciones del comandante Day, quien enfrentó probabilidades imposibles en lugar de rendirse. Todos los barcos, preséntense listos. Official Comandante. June anunció que Day levantó la mano, dispuesto a dar la orden de fuego para la gloria de Ligman. Todos los barcos. Sus palabras murieron en su garganta mientras las alarmas sonaban en el comando. En el centro, la pantalla táctica parpadeó mostrando lecturas incomprensibles. ¿Qué está pasando?, exigió papá. Las manos de la oficial Jun recorrieron su consola. Los humanos están usando algún tipo de arma gravitatoria. Están creando distorsiones localizadas en el espacio-tiempo. La pantalla principal se quedó horrorizada cuando una de las naves capitales humanas disparó lo que parecía ser un pulso de luz distorsionada. Al impactar, el espacio mismo pareció deformarse y retorcerse. 3 cruceros Sigman, atrapados en el efecto, fueron reconstruidos. Sus agujeros se arrugaron como si los hubiera aplastado una mano invisible. ¿Cómo es posible? D. Susuro. Todos los pensamientos sobre la gloriosa última resistencia se olvidaron antes de que alguien pudiera responder. Otra nave humana disparó. Esta arma era diferente. Un rayo de energía coherente apuntó con precisión a las armas y ubicaciones de 5 naves de la hegemonía, cortando simultáneamente escudos y blindajes como si no estuvieran allí. Todas las naves, alto el fuego. Murió. Ordino. Alto el fuego frenéticamente, pero era demasiado tarde. El ataque coordinado de la hegemonía había comenzado. Con lo que quedaba de su flota disparando contra la nave insignia humana, los rayos de energía y los proyectiles convergieron en la enorme nave y desaparecieron en lo que parecía ser un agujero en la realidad que rodeaba la nave. Una esfera negra perfecta había aparecido alrededor de la nave insignia humana, absorbiendo cada ataque sin efecto. ¿Qué estoy viendo?, De preguntó con su voz apenas audible. El oficial Tai miró fijamente sus lecturas con incredulidad. Parecían haber creado una singularidad contenida como medida defensiva. Un agujero negro controlado. La esfera negra desapareció tan repentinamente como se había formado. La nave insignia humana estaba completamente intacta. El rostro del almirante JYN reapareció en la pantalla de la vista. Una mala decisión. Comandante, pero no inexperto. Entendemos la reticencia de Heim a romper con la tradición. Quizás esta demostración ayudará a sus líderes a reconsiderar sus políticas de expansión. La pantalla táctica emitió advertencias mientras las 7 naves capitales humanas disparaban simultáneamente, no a las naves Emimi, sino a puntos precisos en el espacio entre ellas. La realidad se abrió. Vórtices giratorios aparecieron, arrastrando las naves Emimi hacia su pasto. Papá observó con horror cómo nave tras nave eran arrastradas hacia los agujeros de gusano en miniatura, desapareciendo tanto de los sensores como de la observación visual. Se han ido, oficial June. Informó su voz, hueca y conmocionada. 15 naves acaban de desaparecer,
no han sido destruidas. Etiqueta. Corregido. Estudiando sus lecturas. Transporta do. Los humanos han creado agujeros de gusano específicos. Detecto nuestras naves a aproximadamente 2 años luz de nuestra posición actual. Day apenas podía procesar lo que escuchaba. Tecnología de transporte, agujeros de gusano controlados. Estos eran conceptos teóricos que la hegemonía había considerado imposibles. Solo su nave insignia y otras 4 naves permanecieron en sus posiciones originales. Sin ser tocadas por las armas humanas, su flota ha sido neutralizada. El comandante almirante JYN declaró que las naves que reubicamos requerirán varios días para regresen, suponiendo que sus sistemas FTL sigan funcionando. Ahora están superados en número y armamento. ¿Reconsiderarán su posición el día de la retirada? Miró a su alrededor. Su centro de mando. Sus oficiales le devolvieron la mirada. Sus posturas comunicaban lo que no podían decir en voz alta. La batalla estaba perdida. Continuar significaría destrucción, no gloria, por primera vez en su carrera. El comandante de la Hegemonía Galáctica se preparó para retirarse. Nos retiraremos. Dijo las palabras con amargura en su boca bajo protesta. El Consejo de Hegemonía se enterará de esta agresión no provocada. La expresión del almirante JYN permaneció neutral. También se enterarán de su ataque no provocado a nuestra nave de patrulla tras claras advertencias. Sugiero que su informe sea preciso. Comandante, hemos compartido todos los datos de los sensores de este encuentro con nuestros aliados en todo este sector. Al finalizar la transmisión, D se desplomó en su silla de mando. En un solo día, había perdido no solo una batalla, sino algo mucho más valioso. El mito de la invencibilidad de la Hegemonía fijó rumbo al espacio de la hegemonía. Ordenó en voz baja: tenemos mucho que informar al Consejo. Mientras su nave insignia dañada se alejaba cojeando del sistema humano, D se preguntó si este día marcaba no solo una derrota personal, sino el principio del fin de la expansión milenaria de Eimes. 7 naves humanas emergieron de FTL. Elegantes y decididas, la más grande mostraba marcas que la identificaban como la UNSS Indomable. Este es el almirante Son de la Armada Espacial de las Naciones Unidas. Anunció el hombre humano de rostro severo, su flota está ahora rodeada. Las naves humanas se desplegaron en una formación precisa que atrapó a las naves restantes en un ataque táctico. Lo que siguió no fue una batalla, fue una demostración. Los humanos revelaron armas que manipulaban la gravedad misma, destrozando naves de Emoni sin disparar un solo proyectil. Hemos interceptado su flota. El oficial de comunicaciones Tai informó: mandíbulas temblorosas, señor. Los humanos desarrollaron estas armas. Después de un primer contacto hostil previo, esperaban algo como nosotros. El día observó cómo su orgullosa flota era desmantelada sistemáticamente. No entendíamos a qué nos enfrentábamos. La nave humana más grande, la UNSS Indomable, se movió al centro de la formación. Eclipsaba a la Vigilant, extendiéndose casi 2 kilómetros de proa a popa. Su oscuro casco absorbía la luz de la estrella del sistema, haciéndolo parecer una sombra en movimiento contra las estrellas. Todas las naves hegemonía restantes, apaguen sus sistemas de armas inmediatamente. El almirante San ordenó. Su voz, cargada con el peso de la autoridad absoluta, dijo: cualquier nave que no cumpla será neutralizada. Day observó la pantalla táctica. Su otrora orgullosa flota de 50 buques de guerra se había reducido a solo 5 naves operativas. El resto fueron destruidas, inutilizadas o transportadas por los humanos. Tecnología imposible. ¿Deberíamos cumplir?, preguntó la comandante June. El miedo era evidente en su voz. Antes de que D pudiera responder, los humanos demostraron su determinación. La Indomable liberó lo que parecía ser una pequeña sonda. Se movió lentamente hacia uno de los cruceros hegemonía dañados, que aún no había apagado sus armas. ¿Qué están haciendo? Muere uno. Ed en voz alta. La sonda se detuvo a 100 metros de él. Nave de hegemonía. Por un momento, nada sucedió. Entonces, una esfera de espacio distorsionado se expandió desde la sonda. Al tocar el crucero, el metal simplemente dejó de existir. La esfera atravesó la nave, dejando perfectos vacíos esféricos a su paso. En segundos, el crucero se desintegró. Su integridad estructural se vio comprometida. Borraron el asunto. El oficial TDD susurró horrorizado: no lo destruyeron, lo eliminaron de la existencia. Apagan todas las armas.
Ordnen. Su voz se quebró con urgencia. Ahora, sus oficiales se apresuraron a cumplir. Los sistemas de armas de su nave insignia se desconectaron uno por uno. Las naves de hegemonía restantes siguieron el ejemplo. El rostro del almirante San reapareció en la pantalla de visión. Un sabio. Decisión, comandante. Ahora creo que tenemos asuntos que discutir. La imagen del almirante humano fue reemplazada por una vista de lo que parecía ser una sala de conferencias a bordo del Indomable. Será transportado a mi nave en 30 minutos para negociaciones preliminares. Puede traer 2 oficiales. Sin armas. La transmisión se cortó antes de que Da pudiera responder. Señor oficial. Ta dijo en voz baja, he completado mi análisis de las naves humanas. ¿Le gustaría escucharlo antes de reunirnos con ellos? Dei asintió aturdido. La tecnología que muestran está más allá de cualquier cosa en los registros de Dimeny. Sus armas de manipulación de la gravedad, la tecnología Arrasche y los sistemas de transporte son todos conceptos teóricos que nuestros científicos consideraron imposibles. La voz de Tae bajó. Pero lo más preocupante es lo que encontré en sus comunicaciones interceptadas. Abrió una pantalla de datos que mostraba mensajes humanos traducidos. Según esto, hace 53 años, los humanos se encontraron con otra especie expansiva llamada Corbin. El primer contacto salió mal. Los Corbin intentaron subyugar la Tierra creyendo que los humanos eran primitivos. Tai revisó más datos. Los Corbin fueron derrotados, pero a un gran costo en vidas humanas e infraestructura. Después de ese evento, los humanos dedicaron enormes recursos al desarrollo de tecnologías defensivas y ofensivas diseñadas específicamente para contrarrestar las amenazas alienígenas. Daz Cuatro Ojos parpadeó rápidamente mientras procesaba esta información. ¿Se han estado preparando para nosotros o para alguien como nosotros? Sí, señor, Tai confirmó, y según sus comunicaciones, el vigilante fue colocado intencionalmente en el límite de su territorio como prueba para ver cómo responderían los posibles agresores a una nave aparentemente aislada. Una prueba que fallamos. De dijo con amargura. 30 minutos después, Dei se encontró de pie en una sala de transporte a bordo de su nave insignia con el oficial Tai y la oficial June. Los 3 vestían sus uniformes formales, sin las armas ceremoniales que normalmente los acompañarían. El técnico anunció que Dei esperaba sentir la familiar sensación de desmontaje molecular utilizada en los transportadores HIM. En cambio, simplemente hubo un breve momento de desorientación y luego estaban de pie en una habitación similar a bordo del Indomable. Sin luz, sin energía, sin sensación de movimiento. Simplemente habían sido reubicados. Una mujer humana con uniforme oscuro se acercó a ellos. Comandante. Soy el teniente B. El almirante San los espera en la sala de conferencias. Por favor, síganme mientras caminaban por los pasillos de la nave humana. No pudieron evitar notar las diferencias con el diseño de la nave, donde las naves humanas eran utilitarias y angulares, enfocadas exclusivamente en la función. La nave humana combinaba la funcionalidad con una estética casi artística. Las paredes curvas integraban iluminación que se ajustaba a su trayectoria, y lo más sorprendente, la vida vegetal incorporada al diseño de la nave. Mantienen organismos biológicos a bordo. Sus naves de guerra. De le preguntó a la teniente, sí. Ella respondió sin disminuir el ritmo. Sirven para propósitos prácticos y psicológicos, purificación del aire, producción de alimentos y mantenimiento de la conexión con nuestro mundo natal. La sala de conferencias, cuando llegaron, continuó con este tema. Una pared entera era un jardín viviente con agua, fluyendo por una pared de roca cuidadosamente construida hacia una pequeña piscina. El almirante San estaba sentado en una gran mesa de lo que parecía ser madera real. Material no sintetizado. El comandante desaludó. De pie, por favor, tomen asiento. Tomaron sus lugares. Dan notó que la capitán Hana también estaba presente, sentada a la derecha del almirante. Su expresión permaneció tan tranquila y serena como lo había estado durante todo su enfrentamiento antes de comenzar las discusiones formales. El almirante San dijo, creo que es necesario algo de contexto. Nos atacaron creyendo que éramos una especie primitiva. Fácilmente resolvimos este malentendido. Podría haberse evitado con investigación básica. Una pantalla holográfica se activó sobre la mesa mostrando el sistema natal humano, la Tierra y sus colonias a lo largo de su sistema solar. Hace 53 años nos enfrentamos a nuestro primer contacto alienígena. El almirante continuó. El dominio Corbin llegó con 27 naves de guerra y exigió nuestra rendición inmediata.
Cuando nos negamos, atacaron nuestras defensas orbitales y ciudades importantes. La pantalla mostró imágenes de devastación. Estructuras humanas en ruinas. Cráteres masivos donde una vez estuvieron ciudades. No estábamos preparados. El almirante San dijo con la voz tensa, con emoción controlada, pero nos adaptamos rápidamente. El Corbin esperaba una victoria fácil. En cambio, descubrieron que los humanos tienen un rasgo por encima de todos los demás. Somos increíblemente peligrosos cuando nos acorralan. La pantalla cambió para mostrar naves humanas enfrentándose a naves alienígenas a pesar de estar claramente superadas tecnológicamente. Las naves humanas lucharon con lo que Day solo podría describir como una determinación feroz. Perdimos 2.000 millones de vidas. El almirante declaró rotundamente, pero prevalecimos. La flota del curso fue destruida y capturamos su tecnología. Desde ese día en adelante, la humanidad unida con un solo propósito. Nunca más seríamos vulnerables. Day sintió un chi. El almirante San continuó, realizamos ingeniería inversa de los sistemas Corbin y luego los mejoramos. Desarrollamos nuestras propias tecnologías únicas basadas en conceptos teóricos que los Corbin nunca habían explorado. La pantalla mostraba una cronología del desarrollo tecnológico humano. Una línea de avance casi vertical que desafiaba los patrones evolutivos normales. Y todo esto, concluyó el almirante, estaba centrado en un único objetivo: defendernos del próximo imperio expansionista que decidió que los humanos serían buenos súbditos. Miró a D con una mirada penetrante. El comandante del imperio resultó ser tuyo. Luchó por encontrar su voz. La hegemonía no tenía conocimiento de tu contacto previo ni de tu verdadero nivel tecnológico. Nuestra inteligencia sugirió que tu inteligencia era exactamente lo que queríamos que vieran los posibles agresores. La capitana Hannah lo interrumpió. Hemos estado filtrando información selectivamente durante décadas, presentándonos como una especie de carenado espacial con capacidades defensivas mínimas. Una trampa. D dijo en voz baja. Una prueba. El almirante San corrigió a quienes se acercaron con intenciones pacíficas. Nos encontraron generosos aliados y socios comerciales. Aquellos que vinieron con la conquista en mente. Señaló la ventana donde los restos de la flota de Hickman flotaban en el espacio. D miró a sus oficiales. La expresión de Ta era de fascinación profesional. A pesar de su situación, June parecía aterrorizada. ¿Qué sucede ahora? El almirante San se inclinó hacia adelante. Eso depende de la hegemonía. No nos interesa la guerra. Comandante, simplemente deseamos existir sin la amenaza de la conquista. Pero no se equivoquen si sus líderes deciden continuar con las hostilidades contra la humanidad. Lo que sucedió hoy fue solo un avance de nuestras capacidades. Por primera vez desde que comenzó el encuentro, D comprendió completamente la magnitud del error de cálculo de Emes. No solo subestimaron a una especie primitiva, sino que amenazaron a una civilización que había pasado medio siglo preparándose específicamente para este momento. Transmitiré su posición a el Consejo Amy dijo formalmente, y recomendaré con la mayor firmeza posible, que busquemos relaciones pacíficas con la humanidad. Al pronunciar estas palabras que ningún comandante Keman había pronunciado antes. El día se dio cuenta de que su civilización se encontraba en una encrucijada. Continuar su camino de conquista y enfrentarse a una guerra que no podían ganar ni adaptarse a una galaxia donde no todas las especies se inclinarían ante el imperio. De cualquier manera, la galaxia nunca volvería a ser la misma. Los términos no son negociables. El almirante San declaró firmemente, reconocimiento del espacio humano, un pacto de no agresión e intercambio limitado de tecnología. El comandante D, ahora representando los restos de su otrora orgullosa flota, solo pudo asentir. El Consejo Amy estaría furioso, pero no tenía otra opción. 28 de sus 50 naves fueron destruidas o inutilizadas. El resto fue ineficaz en combate. La hegemonía nunca se ha encontrado con una especie como la suya. Admitió que lo juzgamos mal. La capitana Hannah, de pie junto al almirante Son, asintió. Un error común, pero tal vez algo valioso pueda surgir. A partir de esta desafortunada primera reunión en los meses siguientes, se abrieron canales diplomáticos entre los humanos y la hegemonía. El Consejo, por primera vez en milenios, se vio obligado a revisar su doctrina de expansión. La revelación más impactante llegó durante la tercera cumbre diplomática. Los humanos habían sido conscientes de la comunidad galáctica durante décadas, preparándose silenciosamente, mientras parecían primitivos a los observadores externos de toda la galaxia. La noticia se extendió rápidamente.
Una especie joven había derrotado a la hegemonía invicta. El equilibrio de poder nunca volvería a ser el mismo. El comandante Da se paró ante los 9 miembros del Alto Consejo EMI, sintiéndose más pequeño que nunca en su vida. La cámara circular fue diseñada para intimidar a los miembros del Consejo. Sentados en plataformas elevadas, observando a quienes acudían a dirigirse a ellos hoy, ese antiguo truco arquitectónico funcionaba a la perfección. ¿Firmaste esto?, preguntó el consejero. Su voz sonaba con disgusto mientras sostenía el tratado sin consultar al Consejo, sin buscar la aprobación. Day luchó por mantener una postura erguida. No tenía otra opción. Consejero, nuestra flota fue derrotada. Seguir luchando habría significado una destrucción total. Mejor destrucción que deshonra. Consejero derribado. Wu, el miembro más antiguo y tradicional. La hegemonía no se retira. La hegemonía no se rinde. Estos han sido nuestros principios desde hace 1000 años. Respiró hondo con respeto. Consejero. Los principios no pueden contra las armas de gravedad y la materia. Tecnología Arasche infrarroja. Los humanos poseen capacidades que antes considerábamos teóricas. Activó una pantalla holográfica que mostraba grabaciones de la batalla. Los miembros del Consejo observaron en silencio cómo las naves humanas demostraban su superioridad tecnológica. Desmantelando la flota Hemencon. Precisión quirúrgica, este es uno. La consejera de combate JYN dijo con desdén cuando terminó la grabación, una flota, tenemos miles de naves más. Podemos abrumar a estos humanos con números. El oficial de inteligencia Tai, a quien se le había permitido acompañar a Da, dio un paso al frente. Esa estrategia fracasaría. El análisis de la consejera de las comunicaciones humanas indica que han establecido posiciones defensivas en todo su territorio con armas mucho más poderosas que las que demostraron contra nuestra flota. El TD mostró otro holograma, este mostrando comunicaciones militares humanas interceptadas. Poseen plataformas de defensa automatizadas capaces de destruir cientos de naves simultáneamente y su mundo natal está protegido por tecnología que, en sus palabras, podría convertir una flota entera en sus componentes. El silencio se apoderó de la Cámara del Consejo al comprender la implicación. Los hombres de la consejera finalmente preguntaron cómo una especie alcanzó este nivel de tecnología tan rápidamente. Nuestra inteligencia indicó que desarrollaron viajes FTL hace menos de un siglo. Tal avance es un día sin precedentes. Intercambiaron miradas con Ta. Habían ayudado a la consejera hace 53 años. Estaban. Atacado por el dominio Corbin, varios miembros del Consejo silbaron al reconocer el nombre que creemos. Los Corbin fueron aniquilados en una guerra civil interna. La consejera JYN dijo que no. Respondieron que fueron destruidos por humanos tras intentar conquistar la Tierra. Los humanos capturaron la tecnología Corbin, la revirtieron y la mejoraron. Han pasado las últimas 5 décadas preparándose para otra invasión que, lamentablemente, proporcionamos. La Cámara del Consejo estalló en una acalorada discusión. Da permaneció en silencio esperando a que el ruido se calmara, cuando finalmente lo hizo. Los consejeros se dirigieron a él de nuevo en estos términos. Ella dijo, sosteniendo el tratado. El día de la evaluación se enderezó. Son sorprendentemente indulgentes dada la posición de fuerza de los humanos. Exigen el reconocimiento de su territorio soberano. Un pacto de no agresión e intercambio de tecnología limitado. El consejero W se burló. ¿Qué podrían ofrecer estos advenedizos a Lemony? Su tecnología de manipulación de la gravedad por sí sola revolucionaría nuestra construcción de naves y capacidades de desarrollo planetario. Tai intervino y su ciencia médica es. Décadas antes que nosotros, han ofrecido curas para 3 enfermedades que aún plagan sus mundos. Otra ronda de murmullos llenó la cámara, y lo más importante, de continuó cuando volvió el silencio. No exigen reparaciones por nuestro ataque no provocado, ni territorio ni recursos. Simplemente quieren que los dejen en paz o ganan tiempo para prepararse para su propia expansión. La consejera JYN sugiere a Ed. Darkly Day negó con la cabeza. Pasé meses negociando con ellos. No lo creo. La conquista es su objetivo. Son diferentes a nosotros, diferentes a cualquier especie que la Gemonium haya encontrado. 6 meses después, Day se encontró de vuelta en el espacio a bordo de una nave diplomática que se acercaba a la Tierra como embajador oficial de la hegemonía ante la humanidad. Lideraba la primera delegación formal al hogar humano. La capitana mundial Hannah, ahora ascendida a Comodoro, había sido asignada como su Leisen. Su nave,
una nueva nave llamada el Concordato, escoltó a la delegación de la hegemonía a través del espacio humano. Nos acercamos al perímetro de defensa de la Tierra. La Comodoro Hana anunció. A través del canal de comunicación, serán escaneados y luego autorizados para acercarse a la estación orbital Unity. Estaba de pie en el puente de su nave observando cómo pasaban ante enormes plataformas de defensa humana, cada una erizada de armas que hacían que su exoesqueleto se tensara involuntariamente. Sus defensas son impresionantes, le comentó a Hana. Su imagen en la pantalla de The View mostró una pequeña sonrisa. Estas son solo las visibles. Embajador, la implicación no pasó desapercibida para Da. Los humanos se estaban asegurando de que Eman comprendiera sus capacidades defensivas mientras se acercaban a la enorme estación orbital. De quedó impresionado por su diseño, a diferencia de las estaciones de hegemonía puramente funcionales. Unity era hermosa. Su estructura curva en espiral incorporaba jardines y fuentes visibles incluso desde la distancia, pero sabía por informes de inteligencia que la estación también albergaba poderosos sistemas de armas y podía transformarse en una estación de batalla en minutos. Belleza y letalidad combinadas parecían personificar a la humanidad. La recepción diplomática se celebró en una vasta cámara con una pared transparente que ofrecía una impresionante vista de la Tierra. Abajo, representantes de todas las naciones humanas estuvieron presentes, junto con los de las colonias de Marte y Eura. El embajador Da saludó al almirante Son, quien ahora se desempeña como ministro de Defensa de la Tierra. Bienvenidos a la estación Unity. El día realizó el saludo formal de hegemonía. El Consejo envía sus saludos y espera discusiones productivas. San asintió. Estamos particularmente interesados en discutir las disposiciones de intercambio de tecnología. Nuestros científicos han preparado varias propuestas que creen que beneficiarían a ambos pueblos. Mientras continuaba la recepción formal, Da se encontró con un anciano. Hombre humano usando un dispositivo de asistencia de movilidad. El embajador, el humano, dijo, soy el Dr. Anlee, biólogo de la primera expedición de contacto con Corin. Un día sintió un escalofrío que lo recorrió. Este humano había estado presente en el evento que sacudió el enfoque de la humanidad hacia las relaciones galácticas. Has hecho algo extraordinario. El embajador, el Dr. An, continuó, has ayudado a prevenir otra guerra. La decisión de los Seimes de reconocer la soberanía humana en lugar de continuar con el conflicto demuestra sabiduría. No esperaba, basándome en nuestra inteligencia. El Consejo deliberó durante muchos días. El Dr. An admitió que no todos estaban convencidos, pero la evidencia de su superioridad tecnológica era persuasiva. El Dr. An sonrió. La tecnología no lo es todo. El embajador Corbin tenía tecnología superior también inicialmente. ¿Sabes por qué? Al final prevalecimos contra ellos. El día inclinó la cabeza con curiosidad. Adaptabilidad. Los viejos humanos dijeron simplemente, los humanos no piensan como la mayoría de las especies cuando se enfrentan a una fuerza abrumadora. No nos rendimos, innovamos, encontramos debilidades, cambiamos nuestras tácticas. Los Corbin no podían entender esto. Siguieron luchando según la doctrina, incluso cuando estaba fallando, al igual que la hegemonía, dijo en voz baja que sí. El Dr. An asintió, pero a diferencia de los Corbin, su gente eligió adaptarse. Por eso creo que hay esperanza de una paz genuina entre nosotros. La misión diplomática continuó durante las semanas siguientes. Un día se encontró reevaluando todo lo que había creído sobre el lugar del Emes en la galaxia durante 1000 años. Se habían expandido sin oposición, incorporando o subyugando a cientos de especies. Ahora se enfrentaban a una elección, continuar ese camino y eventualmente enfrentar la destrucción a manos humanas o adaptarse a una nueva realidad donde la cooperación podría resultar más beneficiosa que la conquista. El tratado fue ratificado formalmente 3 meses después. Por primera vez en su historia, la hegemonía reconoció a otra especie como iguales en lugar de súbditos. Y en toda la galaxia, otras especies se dieron cuenta. Algunas, subyugadas durante mucho tiempo por el gobierno de la hegemonía, comenzaron a susurrar resistencia. Otras, que habían ocultado sus avances tecnológicos por miedo a llamar la atención, comenzaron a acercarse a la humanidad como posibles aliados. El equilibrio de poder cambió. A través de una gran guerra, pero a través de un único encuentro entre una flota alienígena y una nave de guerra humana, y la sabiduría para reconocer cuando las viejas costumbres ya no servían. Sí. Preparado para regresar al espacio de la hegemonía con el tratado de firma. La Comodoro Hana se acercó a él en la ceremonia de despedida. Un regalo, dijo,
entregándole un pequeño cristal de datos con registros históricos del desarrollo de la Tierra. Pensé que podría resultarle educativo. Día aceptó el cristal con una reverencia formal. Gracias, Comodoro. Espero que la próxima reunión de nuestra gente sea en mejores circunstancias que la primera. Hannah sonrió. Creo que así será. Embajador, después de todo, el mayor arrepentimiento puede conducir al mayor crecimiento.